Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Bienvenidos a esta octava sesión ya de este curso de liturgia. Ya vamos pues prácticamente más de la mitad. Ya quizás hasta nos vamos acercando al final de este programa que preparamos para todos ustedes. En esta ocasión vamos a ver o vamos a hablar sobre los vasos sagrados y los objetos litúrgicos. Les agradezco a todos los que están aquí presentes. eh, Alfredo, Fernando, Carla, Leti, Rocío, Marta. Bienvenidos y muchas gracias. A las personas que nos están viendo por YouTube o que nos van a ver por YouTube, pues también bienvenidos al curso. No se les olvide suscribirse al canal para que les avise con la campanita cuando subamos esta y las demás sesiones, y pues ahí puedan seguirlas revisando con calma y las puedan ir eh, trabajando y compartiendo con sus equipos de trabajo en sus comunidades. ¿Me pueden confirmar, por favor, si sí ven adecuadamente la presentación? Ya sea que abran su micrófono de rápido o pues lo pongan aquí en el chat. Confirmado, visible la presentación y se escucha claro. Gracias, gracias. Muy bien. Pues también ya les compartí el material por WhatsApp para que si gustan irlo revisando también con mayor tranquilidad lo puedan ir haciendo. Pues como todas las sesiones vamos a pasar a nuestra oración inicial para encomendarnos al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y podamos comprender y entender todo aquello que estaremos viendo en esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno que estás en la vida, en nuestra vida y en la vida del mundo entero, concede a quienes estamos aquí reunidos un aumento de fe, esperanza y de caridad. Reunidos ante ti en este espacio compartido, te agradecemos de todo corazón y con el entusiasmo interno los dones que nos brindas. Te pedimos por esta comunidad de este curso de liturgia, que hoy nos reunimos para entrar en oración y en diálogo continuo contigo. Haznos sentir que tú siempre nos acompañas y que siempre guías nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio al modo de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, pues como les decía hace unos minutos, hoy vamos a ver lo que son los vasos sagrados y los utensilios u objetos principales para la celebración de la Santa Misa. Igual les invito que si tienen alguna duda la puedan poner en el momento que sea en el chat, para las personas que nos ven por YouTube, que las pongan ahí en los comentarios y pues las estaremos resolviendo en tiempo real de ser posible. Primero vamos a ver lo que son los vasos sagrados y cuáles son. Pues primeramente son todos aquellos recipientes que se van a utilizar en la Sagrada Eucaristía. A veces tenemos el concepto de recipiente como algo muy banal, pero pues es la definición pues que se le da a estos objetos, ¿no? ¿Qué se nos pide para los vasos sagrados? Pues principalmente que sean confeccionados de materiales sólidos y de metales nobles. Vamos a ver adelante en cada uno de ellos, pues que se nos piden principalmente que sean de oro o plata, pero pues debido a que estos metales preciosos pues son un poco elevados de precio, pues se han empezado a elaborar de latón, por ejemplo, pero en caso de que no sea oro o plata, pues lo recomendable o la sugerencia que nos hace la iglesia es que siempre estén cubiertos, ahora sí que por una laca de color dorado. No es necesario pues que sea baño de oro, pero pues sí que sea dorado. Y sobre todo, esta capa lo que nos va a ayudar a cubrir es que en caso de que el material sea oxidable, pues no contamine las especies, es decir, no contamine el vino. Y pues tampoco pues obviamente intoxique al celebrante. Y en caso de que no, de que sean inoxidables los materiales con los que están siendo hechos estos vasos sagrados, pues no es necesario que tengan esta capa dorada. Pero pues lo recomendable y por ahora sí que por solemnidad y por decoro, pues es que sí estén dorados por dentro.
Actualmente pues podemos ver que por modernidad se llegan a ver en algunos lugares cálices de cerámica, cálices de madera o copones de madera o de cerámica. Eh, Ahora sí que depende mucho de los obispos porque pues lo que nos recomienda la iglesia desde siempre pues es que sean de metales porque al final pues son objetos que están en contacto directo con el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces pues dicen por ahí que para el Señor tiene que ser lo mejor. Y pues obviamente también nos piden que los materiales sean pues irrompibles o incorrompibles y que puedan durar el mayor tiempo posible. Entonces pues la madera se llega a caer y se puede llegar a romper. La cerámica o la porcelana pues ni se diga, ¿verdad? Pero eh, pues por algunas cuestiones inclusive hasta culturales es por eso que se manejan algunos vasos de estos materiales. El primero de ellos es el cáliz, que viene del latín calix, que significa copa o vaso. Pues todos sabemos que es la copa preciosa que se va a utilizar para colocar el vino, que tras la consagración se va a convertir en la sangre del Señor. Como les decía, pues preferentemente debe ser de oro o plata o algún metal como latón. Lo que sí, el único metal que no se permite en los vasos sagrados es el bronce. El interior, como les decía, pues tiene que estar dorado. Y encontré este dato que no sé si por ahí alguien lo pueda corroborar o ahorita lo checamos en el bendicional, que los cálices deben de estar consagrados por el obispo mediante la unción del Santo Crisma. Y es por eso que mencionaba aquí el material que estuve revisando, que no cualquier persona debería manipularlo justamente porque es un objeto consagrado con el crisma. Pero ahorita lo checamos en un ratito en el bendicional a ver si menciona algo sobre esta parte de la crismación del cáliz como tal. Como les decía, pues hay cálices que son de madera o de cerámica. Eh, no es lo recomendable, pero pues si el obispo, el ordinario del lugar, lo permite, este, pues no hay ningún problema. Por lo regular, eh, hay algunos cálices que tienen una marca o una inscripción o un grabado especial del lado donde tiene que tomarle el celebrante. En algunos pues tiene grabado el rostro de Cristo, la corona de espinas, una cruz, pero es un punto muy específico. Es para que el celebrante beba desde ese punto o en esa dirección la sangre de Cristo y en dado caso que algún concelebrante pues también beba directamente el cáliz, pues lo haga en otra ubicación, justamente pues eh, para no hacer contacto con la superficie donde ya el celebrante eh, bebió la sangre del Señor. Nos dice por acá Alfredo que en el bendicional aparece la bendición de los vasos sagrados. Sí, eso sí lo tengo presente, pero desconozco si específicamente hay algún rito de crismación del cáliz. Este dato pues yo lo desconocía. Este, entonces pues habría que corroborarlo. El siguiente punto, más bien el siguiente vaso, es la patena, que viene del griego fatne o fatne, que significa pesebre. Es una especie de plato o disco, generalmente del mismo material del cáliz, pero tiene una especie de cavidad, ahora sí que cóncava, para que ahí pueda estar la hostia, perdón, y pues ahí se coloca durante toda la liturgia eucarística. Preferentemente, como les decía, debe ser de color dorado o hecho de oro directamente o plata o de algún metal precioso, pero siempre dorado.
El siguiente es el copón o en otros lugares se conoce como píxide y este viene del griego pixis que significa caja. Es el vaso sagrado con cubierta o tapa. Aquí viene su nombre de copón porque pues anteriormente pues tenían la misma forma del cáliz con la diferencia de que tenían una tapa. Hoy en día podemos encontrar copones que son conocidos como de tipo cesta, que son pues más bajitos, que no tienen este cuello largo para ser tomado, pero pues la función de ambos pues es la misma. Eh, es reservar las hostias consagradas en el sagrario para que en celebraciones posteriores pues se puedan comulgar. Al igual que el cáliz y la patena, pues su interior debe ser dorado. Aquí podemos encontrar pues diferentes grabados, diferentes estilos de copones. Aquí por ejemplo vemos uno con un cordero pascual, con un trigo. Hay unos que son completamente lisos y nada más tienen la cruz en la tapa, o un corderito. Aquí no hay pues restricciones de ningún tipo. Obviamente solamente que tengan el dorado en su interior y que pues se traten también con el mayor decoro posible. El siguiente, que a pesar de que no parezca un vaso, pues es considerado como tal, un vaso sagrado, que es la custodia, que viene del latín custodiare, que significa cuidar o conservar. Es un receptáculo de metal en el que se expone o lleva en procesión el Santísimo Sacramento. En su interior se coloca la hostia en el viril o luneta que va encajada en el centro. Hay algunas custodias que debido al tamaño que se les conoce como monumentales, pues llevan una hostia pues muchísimo más grande que la que se usa en misa y para evitar que se rompa al momento de extraerla de la custodia, viene en una especie de, pues ahora sí, de círculo de vidrio donde se mete la custodia, la hostia completa y pues también ayuda a que sacando la hostia completa pues se pueda dar la bendición con el Santísimo sin la necesidad de cargar la hostia, la custodia, perdón, que a veces pues son enormes y pesan muchísimo. Aquí en la parroquia en la que colaboro, me parece 2 años, se compró una custodia de tamaño alrededor de 1 metro, metro y medio aproximado de alto con la efigie de la Virgen que en el centro, en su vientre, pues lleva el Santísimo, pero es pesadísima. Yo creo que a la hora de ponerla en el altar tenemos que cargarla entre 2 o 3 personas y pues solamente la ocupamos en la fiesta patronal, en Semana Santa, en cuestiones muy, muy importantes. Y tiene, como lo que les comento, la hostia pues de un tamaño mayor a las comunes y se saca completamente con el viril para que no se rompa a la hora de colocarla en la custodia. Las figuras más comunes de la custodia es en forma de sol, como la que vemos en la imagen de la presentación. Hay algunas que tienen forma de cruz, algunas muchísimo más antiguas que tienen forma de torre, pero pues hoy en día podemos encontrar diferentes formas, sobre todo, como les comento, como la de nuestra parroquia, eh, inclusive relacionadas con la Virgen María, que ella se dice pues fue la primer custodia de nuestro Señor. Entonces, hay infinidad de formas, pero lo más importante es que sean pues de metal. También por ahí se han encontrado custodias pues de madera, que no es lo más recomendable, pero eh, pues a veces a falta de recursos tenemos que recurrir a estos elementos. Los siguientes vasos sagrados son las crismeras o los recipientes donde van los santos óleos. Eh, Estas se utilizan para que se puedan guardar los santos óleos de una manera pues un poquito más decorosa y sobre todo pues después de la bendición y consagración por parte del obispo en la misa crismal el jueves santo o el día que se acostumbre en sus diócesis en la Semana Santa. Se recomienda también que tengan un lugar digno
preferentemente en la sacristía para que no desvíen la atención o confundan a los fieles, porque he llegado a ver que en algunas iglesias tienen una especie de sagrario donde resguardan los santos óleos, ya sea en el altar principal o en alguna capilla anexa de la parroquia, pero pues esto confunde, podría confundir un poco a los fieles y hace que a la Eucaristía se le pierda pues como ese sentido de importancia. Entonces lo recomendable es que estén resguardados así en su estuchito, en las crismeras, en la sacristía, pero en un lugar pues decoroso también. Tienen la mayoría inscripciones, que es la OS, que es Santo Óleo, que es el óleo de los catecúmenos. Estas inscripciones son por sus iniciales en latín. Óleo de los enfermos, que es OI, de Oleum Infirmorum. Y SC de Santo Crisma. Aquí recordemos, bueno, como dato eh, cultural, como paréntesis, recuerden que el crisma no se bendice, el crisma se consagra. El óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, ese sí se bendice, pero el santo óleo se consagra. Perdón, el santo crisma se consagra. ¿Por qué? Porque se utiliza en los principales sacramentos y en las dedicaciones de altares y de iglesias. El santo crisma, recordemos que nos ungen en el bautismo, en la confirmación. A los presbíteros se les ungen las manos como signo de que a través de sus manos el Espíritu Santo se hará presente y transformará el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. A los obispos se les unge la cabeza, lo que conocemos como, digamos, mollera, o esta parte de aquí arriba, lo que anteriormente también a los frailes se les conocía como tonsura. Eh, También para significar que ellos son cabeza de una iglesia en particular. A los altares, cuando son altares fijos hechos de piedra, también se les unge. Y cualquier iglesia se consagra también con el Santo Crisma. Si alguien ha estado presente en una consagración de una iglesia, se unge eh, pues las principales columnas de este templo, exactamente como dice Alfredo. Se ungen las principales columnas y en recuerdo de esa consagración se colocan cruces en las columnas para recordar que esa columna fue la consagrada con el Santo Crisma. No quiere decir que las demás partes de la iglesia no estén consagradas, pero sí son, a veces son números muy simbólicos. Anteriormente decían que cuatro columnas por ser los cuatro evangelistas, algunos decían que tenían que ser 12 por los 12 apóstoles, otros 7 porque el número 7 significa la perfección, etcétera. No hay un número específico, pero sí tiene que haber ciertas columnas consagradas en las iglesias. El otro, que este ya es un poquito más específico para ciertas funciones de algunos ministros, es el portaviático o teca, que a veces es mal llamado relicario, que es la pequeña cajita circular donde regularmente los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión llevan las hostias en forma de viático, como se llama, a los enfermos en sus casas. Es por eso que se llama portaviático. Eh, Preferentemente, como todos los vasos sagrados, debe ser dorado o plateado. Y para no llevarlo en la mano, a la vista, pues la mayoría de las personas lo llevan en una bolsita que que yo he visto, por ejemplo, que se las cuelgan en el cuello o en una cajita, digamos, un poquito más grande que el portaviático para que pueda entrar y también se lo cuelgan en el cuello. Esto es para que pues lo lleven, digamos, de una manera digna y no lo traigan en la bolsa del pantalón o en su bolsa de mano, etcétera. Entonces es para que, eh, inclusive también tiene un significado de que traemos al Señor presente cerca de nuestro corazón. Entonces es importante aprender a llamarle portaviático o teca, no relicario. Relicarios son todos aquellos eh, objetos o cajitas o algunos otros recipientes, por así decirlo, que por ejemplo se presentan
en las celebraciones donde el Santo Padre beatifica o canoniza a los santos. Esos son los relicarios o las cajas donde están sus huesos, algún artículo personal, sus ropas, escritos, etcétera. Esos son los relicarios, no estos donde llevamos la Eucaristía. El siguiente y que otros también confunden con su nombre es el platillo de la comunión, que yo he visto pues que ya básicamente o prácticamente en muchas iglesias donde he estado pues ya ha caído en desuso y me parece un poco lamentable justamente por la función tan importante que tiene. Este es un platillo o bandeja de forma elíptica u ovalada con un mango, una agarradera o una asa, y su función es acompañar las sagradas especies, es decir, el pan y el vino, que ya son el cuerpo y la sangre del Señor, a la hora de la distribución a los fieles, desde ya sea el copón o el cáliz de mano del ministro, hacia la boca, o en este caso ahora que ya se ha permitido tras la pandemia con una mayor claridad, hacia la mano del comulgante, y así evitar que las diferentes partículas que se lleguen a desprender de las hostias o la hostia completa o la sangre del Señor caigan al piso. Entonces esta es su principal función y pues ojalá podamos retomarlas en las iglesias. Por ahí pues han llegado a comentar que pues debido a que los sacerdotes a veces ya no quieren seguir la celebración al pie de la letra porque pues lo consideran muy ritualista o muy eh, cuadrada, pues ahí hay que tener un poquito de paciencia e insistirles poco a poquito. ¿Cómo ven todos estos vasos sagrados? Los logran identificar todos? ¿Hay alguno que crean que no está en esta lista? Eh, Díganme aquí en el chat o abran su micrófono qué es lo que opinan de los vasos sagrados. O si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Nadie en el chat, nadie prende su micrófono. ¿Qué significa teca? Teca viene del griego, desconozco ahorita la etimología, pero también significa cajita o caja. Entonces es por eso que también se le llama así al portaviático. Ok, bueno, si no hay más dudas sobre esta parte de los vasos sagrados, pasamos ahora sí a los utensilios u objetos litúrgicos que son eh, los otros elementos que requerimos para la celebración de la misa, adicionales a los vasos litúrgicos, a los vasos sagrados y adicionales también a los libros litúrgicos que veíamos eh, la sesión pasada. ¿Qué son? Pues son los principales objetos que se requieren para la celebración de la misa. Como nos vayamos ir viendo uno tras otro, pues vamos a ir descubriendo que no son obligatorios en todas las celebraciones. ¿Por qué? Porque algunos van a denotar un carácter más solemne o más bello o digno para la celebración eucarística. No quiere decir que hay celebraciones que no sean bellas o dignas, simplemente son elementos que nos ayudan a darle un mayor realce a ciertos momentos de la celebración eucarística. El primero de ellos son las vinajeras, que son los recipientes que pueden ser de vidrio, de metal, y como les decía también al principio con los vasos sagrados, pueden ser de madera, de cerámica o porcelana, y que por lo regular tienen la forma de jarrita, así como lo vemos en la imagen de vidrio,
o de botella. Estas, estos, pues sí, estas recipientes tienen la función de eh, tener en su interior el agua y el vino que se utilizarán para el ofertorio y que posteriormente pues se convertirán en la sangre del Señor. Por lo regular siempre tienen identificadores, sobre todo cuando son opacas, es decir, que no se alcanza a ver lo que hay en su interior para distinguir cuál es la del agua y cuál es la del vino. Algunos tienen, por ejemplo, en las tapas, una es azul para el agua, roja para el vino. Hay unas que tienen una letra A para el agua, una letra V para el vino. O hay unas que simplemente la que tiene el vino tiene una crucecita para diferenciarlas y poder saber cuál es cuál. Otro objeto y que muchas veces no sabemos cómo se llaman es el acetre y el hisopo. No es la cosita esa donde está el agua bendita o la cubetita del agua, ¿no? Se llama acetre, el recipiente, y el palito con el que nos rocía el agua bendita se llama hisopo. Es el recipiente parecido a una cubeta o un balde con una asa para que se pueda sostener fácilmente, en donde se coloca el agua bendita para su aspersión. El hisopo o aspersorio, que también se le conoce de esta manera, es el tubo metálico con una esfera hueca con pequeños agujeros en un extremo que va a servir para rociar o asperger el agua bendita. Algunos de estos acetres ahora ya tienen una especie de bandejita aparte interna para poder facilitar su limpieza. A veces pasa que después de cierto tiempo en que el agua está estancada, pues empieza a enmohecer, le empiezan a salir cositas verdes y bueno, entonces pues ahora debido para tener una mayor limpieza, pues hay algunos que esta segunda bandejita o este segundo recipiente interior, pues lo tienen de metal o de plástico. El metal, después de cierto tiempo también de que está en contacto con el agua, pues empieza a desprender ciertas sustancias tóxicas, que podríamos decir que no hay ningún problema porque al final no bebemos esa agua. Eh, pero pues también llega a ensuciar el agua y se empieza a ver feo. Además de que, pues como se va evaporando el agua, aquí por ejemplo en México la calidad del agua a veces no es la mejor y se empieza a quedar la marca del sarro o del salitre o de la sal en las orillitas del balde. Entonces también por eso a veces le ponen el otro recipiente, el interior, en plástico para que se puedan extraer y se puedan limpiar y puedan estar, digamos, más presentables. Otro que este sí es para dar una mayor solemnidad a nuestra celebración y resaltar algunos momentos más importantes, es el incensario o también se le conoce como turíbulo y de ahí también viene el nombre de la persona que lo lleva, que en este caso es el turiferario. Es una especie, es un recipiente en forma de vaso o esfera, eh, dependiendo de los estilos, con cadenas que permiten levantar su tapa y cerrarlo. En su interior se colocan brasas ardiendo. Hay algunas personas o algunos sacerdotes que compran las pastillitas de carbón que son redonditas y que prenden bastante fácil y que pues por su composición duran toda la celebración eucarística. Hay algunas personas o algunas parroquias, sobre todo aquí en México, que utilizan carbón vegetal y pues con eso también dura para toda la celebración. Y su función es un poco más simbólica, pues nos evoca al Salmo 140, me parece que es, donde dice el salmista, suba mi oración a ti como incienso en tu presencia. Entonces el incienso tiene ese simbolismo de que lo que estamos incensando pues se pueda presentar, así como sube el humo del incienso hacia el cielo, pues así puedan subir nuestras peticiones, todo aquello que estamos ofreciendo. Y pues también tiene este sentido de veneración y de respeto. Es por eso que al inicio de la misa se incensa el altar,
Se incensa el crucifijo, la imagen ya sea de la Virgen o del santo patrono de la comunidad. En el Evangelio pues se incensa el evangeliario o el leccionario. Eh, en el momento de la preparación de las ofrendas se incensa las ofrendas, obviamente para este significado que les comentaba, de que esas ofrendas sean agradables a Dios y que puedan subir, como lo dice el canon romano o la plegaria 1, hasta el altar del cielo. Se incensa al sacerdote eh, como símbolo de que Él es Cristo quien está ofreciendo su mismo sacrificio, y se incensa al pueblo como señal de que somos un pueblo de reyes, y a los reyes pues también se les incensaba en tiempos antiguos. Es por eso que también al niño Jesús, uno de los magos de Oriente, le ofreció incienso. La naveta, que es este objeto que va a ir acompañando al incensario, que es el recipiente donde va a colocarse el incienso para que el celebrante lo pueda colocar sobre el turíbulo. Eh, Tiene una cucharilla para que sea más fácil colocarlo en el incensario y pues evitar que el celebrante pues se pueda llegar a quemar, pues no directamente con el carbón, pero sí con la tapa que está pues relativamente caliente todo el tiempo por el contacto tan cercano con el carbón. Hay de diferentes formas. Está esta, por ejemplo, podríamos decirlo como lámpara de Aladín, que este es que le da el nombre de naveta, que quiere decir una nave, un navío o un barco. Es por eso que la mayoría tienen esta forma. Hay unos que son pues como tazoncitos para que pues también quepa un poquito más. Pero no hay nada reglamentado sobre esta parte. Inclusive tampoco es reglamentado el color o el material con el que tiene que ser ello, ser realizada. El nombre de la persona que lleva la naveta en la celebración, por ahí alguna vez escuché que era naviterario, entonces también hay que tomar en cuenta esta parte para que podamos empezar a llamar las cosas por su nombre. El otro objeto que también se utiliza en la misa, y este sí se utiliza en todas, excepto el Jueves Santo, ¿verdad? Que es la campanilla, que es una pequeña campana, ya me estoy trabando, o pueden ser varias unidas en un mismo, en una misma asa, como se ve aquí en la imagen. Su principal función es llamar la atención. Recordemos que anteriormente en el rito extraordinario de la misa, como se le conoce, cuando salía el celebrante a iniciar la misa, pues se tocaba una campana que estaba junto a la sacristía para que eh, pues la gente ya estuviera atenta de que ya iba a comenzar la celebración. Actualmente, pues en el rito actual, pues no existe esa rúbrica y únicamente se utiliza también para llamar la atención de la presencia eucarística. Es por eso que se toca durante la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo, cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino, y en la consagración cuando se hace la elevación de la hostia y del cáliz con la sangre del Señor. Estos son los momentos en los que se toca la campanilla. Adicionalmente, el jueves santo y el sábado santo en la vigilia pascual se tocan durante la entonación de gloria. Aquí no se especifica claramente que sea la campanilla que se utiliza en la celebración, pero pues es tradición que se haga junto con las campanas que están colocadas para llamar a misa en el campanario. Y pues no hay una rúbrica específica sobre cuántas veces se deben de tocar las campanillas en la consagración. Hay algunas personas o algunos sacerdotes que nada más les gusta que suene una vez cuando es la epíclesis, cuando
nos ponemos de rodillas en la plegaria eucarística y 3 veces en la elevación. Hay otros que les gusta 3 veces en los 3 momentos, o hay otros que les gustan 3 repeticiones de 3 toques, es decir, 9 toques espaciados, por así decirlo. No hay ninguna rúbrica, pero pues lo ideal es que sí sea por lo menos una, para que podamos tenerlo en cuenta. El lavabo, que este es un objeto compuesto por dos, que es la jofaina, que es la bandeja donde va a caer el agua, y el aguamanil, que es la jarrita de donde se va a, a- a vaciar el agua para que el sacerdote se pueda purificar las manos antes del prefacio de la oración, antes de la oración sobre las ofrendas. En otros momentos se utiliza para que el sacerdote, ya sea el obispo o el presbítero, se laven las manos después de hacer unciones. Por ejemplo, cuando unge a los enfermos, un sacerdote, cuando unge después del bautismo, o por ejemplo en el caso del obispo, cuando unge a los nuevos presbíteros en su ordenación, cuando unge las columnas de las iglesias, como decíamos hace un momento, o cuando unge a los que se acaban de confirmar, o un altar. Siempre va a ir acompañado del manutergio para que se puedan secar las manos. Otro y que es de los más importantes es la hostia, que su nombre correcto antes de ser consagradas son formas. ¿Por qué? Porque el término hostia está definido para cuando ya están consagradas, porque el término de hostia significa víctima u ofrenda. Entonces es por eso que la hostia es cuando ya están consagradas. Y lo correcto antes de la consagración es llamarles formas. Como todos sabemos, pues están hechos, así como se mandaba la cena pascual en el libro del Éxodo, de trigo sin levadura, para que no tenga ningún otro componente adicional que pueda hacer inválida la consagración. Siempre deben de ser circulares y pues la mayor parte del tiempo, o casi siempre, o no, mejor dicho siempre, tienen relieves o grabados alusivos a la Eucaristía, así como lo vemos en la imagen. Hay diversidad de formas. La que usa el sacerdote para la consagración en el altar, pues regularmente también tiene las marcas para la fracción del pan. Tiene una a lo largo de manera vertical y tiene otra un poquito más pequeña para hacer la inmixtión, que es esta parte de colocar una parte de la hostia en el cáliz antes de hacer la distribución de la comunión. Otro que también es muy presente tenerlo y es de los importantes es el crucifijo, que es la cruz con la efigie de nuestro Señor crucificado. Esta es la diferencia con la cruz. Muchos no entendemos la diferencia entre crucifijo y cruz. El crucifijo es cualquier cruz que tiene la imagen de Jesucristo, y la cruz pues es ahora sí que los dos travesaños vacíos, sin ningún otro elemento. Es por eso que aquí entra también una eh, eh, controversia el Viernes Santo que sobre el momento de la adoración de la Santa Cruz. Hay quienes dicen que tiene que llevar al crucificado y hay otros que dicen que no, pero me parece que hasta el momento no hay una indicación clara sobre si tiene que llevarlo o no. Por ejemplo, en el Vaticano siempre lo lleva, pero pues ahora sí que lo importante es que el Viernes Santo pues sea una cruz. Anteriormente, pues era obligatorio que estuviera colocado sobre el altar para que el sacerdote lo viera durante el sacrificio eucarístico. Y pues actualmente, aunque no está en desuso, pues, o más bien no está abrogada esta rúbrica, pues ha caído en desuso justamente porque tenemos los crucifijos más grandes en los retablos. Pero
pues también es recomendable, e incluso lo menciona la instrucción general del misal romano, que exista una, una cruz, un crucifijo en el altar, aunque sea pequeño, pero que el sacerdote lo pueda ver. Porque pues ahora el sacerdote al celebrar de cara al pueblo, pues no ve el crucifijo. Entonces este tiene un significado pues de reconocer a quién están sacrificando, a quién están haciendo presente nuevamente en el sacrificio eucarístico. Lo importante es que si es en el retablo, pues debe estar a la vista de todos. Y si es en el altar, pues con que lo vea el sacerdote, que sea pequeño, no hay ningún problema. La cruz alta o procesional, que es la cruz que, como su nombre lo indica, va a ser utilizada en las procesiones y que habitualmente pues es una cruz relativamente pequeña, con una vara larga que facilita su uso y que la asamblea la pueda ver durante la procesión. Es por eso que también se le llama cruz alta. Durante la procesión de entrada, pues siempre va acompañada por los ciriales y no debe ser confundida con la férula papal. Recordemos que la férula papal pues es el báculo que el papa utiliza, pero que tiene una cruz, a diferencia del báculo de los obispos que pues tiene más una forma de callado, que a veces termina pues en esta forma como espiral para que pueda diferenciarse de la del Papa. Y los ciriales, que son los candeleros largos que son llevados por los monaguillos o los acólitos en la procesión. Y aquí tenemos algunas diferencias en cuanto a la cantidad de ciriales que puede haber. Pueden ser dos si solo van en procesión, es decir, en la procesión de entrada, o pueden ser 4, 6 o 7 inclusive si se van a colocar sobre el altar para la misa. Si ponemos atención a los videos de las celebraciones por el Santo Padre, vienen los 7 candelabros eh, haciendo o rodeando a la cruz alta. Vienen, me parece, 3 adelante, 2 junto a la cruz y 2 atrás para que sean los 7. Y al terminar o al llegar la procesión al altar, se colocan los 7 sobre el altar junto a la cruz que está sobre la mesa eucarística. ¿En qué momento se utilizan? Bueno, acompañan la procesión de entrada. Al momento de la proclamación del Evangelio, acompañan o se colocan a los lados del ambón o de donde se esté proclamando el Evangelio. En el altar se colocan al inicio del prefacio y hasta que concluye o va a iniciar más bien la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Y también acompañan al sacerdote en la distribución de la comunión. Hay algunas iglesias que pues, los sacerdotes los colocan en otros momentos, pero lo ideal es que sean en estos momentos. En dado caso que el sagrario se encuentre ubicado en un altar diferente, en el caso de las iglesias antiguas, eh, en un altar diferente o en una capilla adyacente, pues también a veces los ciriales acompañan al Santísimo en su traslado. Y pues estos serían todos los objetos litúrgicos. No sé si me haya faltado alguno, si tengan alguna duda sobre los que ya vimos, eh, o tengan otro que se me haya pasado por ahí. Igual pueden prender su micrófono o por el chat. Buenas noches. Yo Buenas sí noches. tengo una duda. Dime. Con respecto a lo que es el turiferario, me gustaría saber cómo es en el momento de incensar, cuántas veces se incensa el sacerdote al pueblo y cuando elevan a nuestro Señor, tanto en la Eucaristía como en el vino. Ok. He tenido esa duda siempre. Algunas veces
Yo también escuché eso, por ejemplo, que al obispo se le inciensa ciertas veces, a diferencia del sacerdote, etcétera. Pero lo que yo tenía entendido es que eh, a todo lo que tenga que estar relacionado con el Señor, tanto al crucifijo, al evangeliario, al Santísimo cuando está en la custodia y en la consagración, en las elevaciones, yo tenía entendido que son tres movimientos de tres incensaciones. Primero al centro, luego a la izquierda y luego a la derecha. Y a la Virgen yo tenía entendido que me parece que eran tres movimientos de dos, dos al centro, dos a la izquierda y dos a la derecha. Y tanto al sacerdote como al pueblo se incensa dos movimientos de dos. Eso es lo que yo tenía entendido. Ah, ok, sí. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Buenas noches, Francisco. Buenas ¿Cómo noches, estás? Perla. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien también, gracias a Dios y muchas gracias por tu predisposición de siempre. Eh, yo quería nomás decirte ese acetre, ¿verdad? Acetre, el del agua bendita. Sí, sí, sí. Ese de la foto, hay varios tipos ese, ¿verdad? No es solamente el de la foto, porque yo he visto que usan como como parecido al micrófono también hay, ¿verdad? El, Es el, de metal. ese que es parecido al micrófono es el hisopo, que es el palito, por así decirlo, con el Ajá, que se va a rociar el agua bendita. sí, 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 entiendo. Eso nomás lo que yo... Y el tema de las velas, del candelabro, algo así. Ajá, los Ese del cereales. último, de la, ese, ciriales, sí, sí. Ese tiene base, ¿verdad? Se puede poner sobre la mesa. Depende, porque si son los que se colocan sobre el altar, lo que decíamos, tienen que ser pues obviamente de un tamaño pues adecuado para colocarse sobre el altar. Pero si son Y, los que se llevan en procesión, pues sí son un poco más largos y también tienen sus bases para que puedan estar pues fijos digamos bien parados durante la celebración y no todo el pero tiempo los tenga que estar sosteniendo ya sea el monaguillo o el el acólito. monaguillo, sí, sí. Eso quería. Y la base es de hierro que se pone en el piso, ¿verdad? Sí, puede ser hierro o madera, tiene que ir de acuerdo pues obviamente al estilo del cereal. Así en una misa normal solamente se puede usar dos, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis porque alguna vez también investigando leí justamente este tema de las siete velas. He leído que las siete velas se utilizan cuando celebra el obispo. Eso Ah, son reglas que estaban escritas para la celebración del rito extraordinario de la misa o el anterior, el tridentino. Se colocan las siete velas cuando celebraba o más bien, estaban las siete velas siempre sobre el altar, pero se encendían las siete cuando celebraba el obispo, seis en solemnidades y sin solemnidades, y me parece que dos o cuatro, dos más bien, cuatro en fiestas y dos en las ferias, es decir, en los días, digamos, comunes de misa. en fiestas patronales, por ejemplo, se usa cuatro, entonces. En fiestas patronales, ahí recordemos que de acuerdo a lo que veíamos en la distribución del año litúrgico, la celebración del santo patrono, ya sea de la comunidad, de la parroquia, del pueblo, de la diócesis, son consideradas solemnidades. Entonces, en este Sí, caso, sí. tendrían que estar prendidas seis velas. Ah, ya, entiendo. Y hay Eso. otra rúbrica que tampoco se tiene ya en cuenta, que aquí como se ven las velas, se ven como amarillas.
Sí, sí. pero anteriormente había que tener velas amarillas para las celebraciones de difunto, y las velas blancas, completamente blancas, para todas las demás celebraciones. Entonces son reglas que, pues, la liturgia previa al Concilio Vaticano II estaba muy enriquecida con simbolismos que desgraciadamente pues han caído en desuso, pero pues se pueden tomar sin ningún problema, pero sí tienen diferentes significados. Yo vi también cereales así, que así con vidrio. Vidrio en la punta tiene y adentro la velita. No es Sí, así de la larga que se usa. son desconozco cómo se llaman estas partes, pero por ejemplo aquí en México algunos les conocen como eh, pantallas, así les llaman pantallas, eh, a veces de los colores litúrgicos, verde, blanco o transparente, rojo y Sí, sí. morado. Su función pues nada más es visual y para que no se apague la vela tan fácil al momento de trasladarse. Ah, pero no es cereal entonces ese. Sí, es cirial. El cirial Ah, es el conjunto completo. entiendo. Está bien. Gracias. No de qué. Nos dice por acá Carla, el aguamanil se mencionó. Sí, sí se mencionó. Es el lavabo. Es lo que decíamos el lavabo. Por aquí estaba. Que el lavabo se compone del aguamanil, que es la jarrita, y la jofaina, que es la bandeja. Fernando, ¿a qué te refieres con tu pregunta de el lavabo? Y Alfredo dice, faltaron las ánforas, que son los recipientes donde se presentan al obispo los óleos para su bendición y el crisma para su consagración. Sí, las ánforas pues son recipientes grandes, eh, a diferencia de, o más bien a semejanza de aquellos, a veces pueden ser como jarrones de la antigua Grecia, sí, como este tipo a veces, donde se presentan los óleos, como dice Alfredo, el santo óleo y el óleo de los enfermos para ser bendecidos y el crisma para ser consagrado. Esto pues nada más se ve el jueves santo o el día de la Semana Santa o el día ahora que se movió mucho en estos años, el día en que se celebra la misa crismal por el obispo rodeado de todo el presbiterio de su diócesis. En esa misa se ven estos recipientes, estas ánforas, que por su tamaño pues regularmente son presentados por dos personas. ¿Alguien más que tenga dudas sobre otro objeto o sobre los que ya vimos? ¿O todo quedó muy claro? Al momento todo claro. Yo considero de que lo que se ha comentado es prácticamente lo que casi todos vivimos en nuestras parroquias y por lo tanto no es tan desconocido. Lo que no sabemos muchas veces es el nombre correcto, Así pero sí es. está claro. Perfecto, muchas gracias Alfredo. No había visto que tenemos dos Alfredos por acá, Alfredo Jerez y Alfredo González. Pensé que era el mismo, pero no, ya vi que no. Pues muy bien, Creo que no. Diferentes países, creo yo. bienvenidos de todos los países. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Muy bien, nos dice aquí Alfredo González que es de Venezuela. Ok. Pues si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, les agradezco nuevamente su participación en esta sesión. En los próximos días la estaré subiendo a YouTube para que la puedan ver cuando deseen. Si no se han suscrito al canal, ahí pues aprovechen y suscríbanse. Y pues cualquier otra duda ya saben que me pueden encontrar por WhatsApp. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente y primero Dios nos vemos la siguiente semana. Ya le estoy agarrando el modo a la escuela y al trabajo al mismo tiempo. Pero pues primero Dios por aquí nos vemos la siguiente semana. Que pasen todos muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, gracias, bendiciones.
Buenas noches, gracias. Hasta luego.